tocaremos el tema de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son aquellas relaciones que guardamos con las personas que están a nuestro alrededor. Desde que nacemos, tenemos que relacionarnos de una forma u otra con los demás, tanto con nuestros familiares como nuestra madre, nuestros amigos, nuestro entorno. De nada sirve al final de nuestra vida o durante nuestra vida tener un título universitario, un buen trabajo, buenas relaciones profesionales, si no sabemos cómo comunicarnos y cómo vivir rodeada de personas. Si bien es cierto que las personas tenemos diferentes tipos de personalidades, hay personas que sin un motivo aparente o un motivo fuerte no nos caen bien simplemente, personas con las que no nos llevamos. Sin embargo, hay personas que de verlas la primera vez tenemos un tipo de química y nos volvemos inseparables. Pero, ¿cómo lidiar con estas personas con las cuales no nos llevamos tan bien, pero tenemos que convivir? Entonces, aquí le tengo 4 pasos para tener buenas relaciones interpersonales. Número 1. Enuncie elogios. Ponga en palabras las virtudes de esas personas. Esto creará una empatía entre ustedes dos. Número 2. Sea optimista. No vivas en una realidad alterna, no vivas en la fantasía, solo vive tu realidad. Lucha por lo que quieres. Número 3. Escucha a los demás. En ocasiones las personas necesitan más que un consejo, que los escuches. Escúchalo y aporta algo que les ayude. Y el número 4. Sé expresivo. Utiliza palabras positivas, palabras bonitas. Cuando hables, sé alegre. Es una persona que inspira algo. Una persona que hace que los demás se acerquen a ella. No seas una persona agria a la cual las personas no puedan ver ni acercársele, ya que esto solo creará tensión en tu entorno. No te ayudará a tener una buena relación interpersonal. Bueno, mis amores, hasta aquí los 4 pasos básicos y simples para empezar a tener buenas relaciones interpersonales. No es preciso o imprescindible tener una relación con todo el que esté en tu entorno, pero sí es de mucha ayuda convivir en un entorno que sea positivo. Entonces, llévense de los consejos y vivan su vida lo más feliz, optimista y alegre que puedan. Mis amores, ha sido un placer compartir con ustedes un tema más. Si les gustó mi video, denle like, suscríbanse a mi canal y compártanlo con sus amigos. Bye, mis amores. Bye. Sayonara. Adiós.